Ahí ya todos me escuchan. ¿Sí me escuchan aquí todos? Buen día, buen día. Buenos días, sí, sí, se lo escucho, bro. Gracias. A ver, entonces vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Vamos a retomar lo que era la parte de combinaciones y permutaciones, que era lo último que habíamos visto, ¿no? Nosotros aquí en la clase. Vale, entonces vamos a seguir por aquí con algunos ejercicios. Ahorita les comparto la pantalla de los textos.
A ver, entonces, vamos a ver. Los siguientes ejercicios. A ver. Creo que no aparece por acá. Pero vamos a compartir la pantalla. Entonces vamos a hacer el 1.29. Es este que está por aquí, ¿no? Entonces dice, si la NCAA tiene solicitudes de 6 universidades para ser el anfitrión de los campeonatos interuniversitarios de tenis en 1998 y 1999, ¿de cuántas maneras pueden seleccionar al anfitrión para estos campeonatos? Y nos preguntan, si ambos no se van a celebrar en la misma universidad, y el inciso B, si ambos pueden realizarse en la misma universidad. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos preguntan para este primer ejercicio. Entonces, con lo que ya sabemos de teoría, pues nos dicen que tenemos 6 universidades. ¿Sí? Se tienen solicitudes de 6 universidades para ser el anfitrión de esta justa deportiva, ¿no? Entonces, en el inciso A nos pregunta, ¿de cuántas maneras pueden seleccionar al anfitrión para estos campeonatos? Tanto del 98 como del 99. Y nos dicen, si ambos no se pueden celebrar en la misma universidad. Ambos no celebrar en la misma universidad. Y por otro lado, el inciso B nos dice, si ambos pueden realizarse en la misma. Ambos pueden realizarse en la misma. Ajá. Entonces, para este ejemplo, lo que podemos ver es lo siguiente. Se puede ver como una permutación o como una combinación, dependiendo, ¿no? Si lo queremos ver como una permutación, pues para el primer caso lo que tenemos es simplemente este teorema, ¿no? El número de permutaciones o de posibilidades de elegir un evento es la siguiente, ¿no? En donde tenemos esto, en donde tenemos N1 por N2 es igual al número de maneras en la cual podemos nosotros seleccionar, ¿no? Y de la misma manera, me parece que era para la permutación, ¿no? Era n factorial entre n menos r veces tomada, ¿no? Entonces, para la primera, lo que podríamos hacer es, con este teorema, fijarnos en la primera posibilidad, es decir, la primera justa, que es en el 98, y la segunda justa, que es en el 99, los vamos a hacer como distintos eventos, ¿no? Para la primera serían las 6 que tenemos de posibilidades, que esto simplemente nos quedaría en ¿qué? En 6 factorial, ¿no?
A ver, chequen bien esto. O si tenemos las combinaciones, tendríamos esto. Tendríamos n factorial entre r factorial, a ver, n menos r. Era así, ¿no? Teníamos 6 factorial entre... Aquí podemos seleccionarlo de 6 maneras, ¿no? A ver, aquí me parece que era de 6 maneras. ¿Vale? Entonces nada más podíamos tener esas 6 posibilidades. Y aquí igual tendríamos 6 menos 6 factorial entre 6 factorial. Ajá, a ver. Si nosotros hacemos estos resultados, observen, lo que aquí nos va a dar es esta permutación en la cual nosotros vamos a tener 6 factorial por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y en esta parte lo que nos va a quedar es simplemente 1. Ajá. Entonces, si nosotros combinamos estos eventos, que no es el caso, si ambos no se celebran en la misma universidad, pues simplemente nos quedaría una posibilidad. Si nosotros lo permutamos, lo que tenemos sería esto de aquí, ¿no? Tomando ¿cuántas veces? Pues las 6 posibilidades en las cuales se pueden elegir. Ajá. Eso nos quedaría con permutación y con combinación. Pero si nosotros usamos este teorema, en el cual solamente nos dice el número de permutaciones para un evento de este tipo, se puede denotar por esto, ¿no? Era por, recuerden, era como por clases o por, le poníamos ahí una etiqueta en la cual nos decía, si para el primer evento sucedió que de 6 tomamos a uno de ellos, para la siguiente posibilidad nos quedan simplemente 5 de las mismas posibilidades, ¿no? Entonces, 6 menos 1 nos queda en 5. Y así sería para la siguiente. Si nosotros tuviéramos una tercera justa deportiva, sería así. Y nos quedarían 4 posibilidades. Entonces, aquí, para este ejemplo, dice, en el inciso A, si ambos no se celebran en la misma universidad, pues quiere decir que para el primer evento, que es este, tendríamos 6 maneras. Y para el segundo evento, como ya sucedió esto de aquí, tendríamos simplemente 5 posibilidades. ¿Qué va a suceder aquí? Lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a tener 6 por 5, lo que nos va a dar como resultado 30 maneras para el inciso A. Ok, entonces, para el primer caso, nos quedarían estas maneras en las cuales se pueden llevar a cabo estos dos eventos deportivos, ¿sí? Entonces, vean, si nosotros lo permutamos, nos queda esto. Igual si tomamos 5 de las 6, nos va a quedar 1, que nos llevaría a lo mismo, ¿no? A esta combinación. Entonces, aquí sí conviene ver de qué manera se permutan o se combinan estos eventos y utilizar pues la teoría correcta, ¿no? La teoría del conteo correcta. ¿Vale? Entonces, a ver, para este ejemplo, para este primer inciso, ¿hay alguna duda antes de que comience a borrar y hacer el segundo inciso? No, Ok. Y pues para el siguiente, observen, ¿no? Lo mismo. Vamos a tener los mismos lugares, pero aquí nos dicen si estas dos justas deportivas se pueden realizar en la misma sede, ¿no? En la misma universidad. Entonces, ¿cuántas maneras
nosotros vamos a tener de llevar a cabo esta celebración. Pues bueno, igual, ¿no? Nos vamos al primer evento. En el primer evento tenemos 6 posibilidades. En el segundo tenemos las mismas 6 posibilidades, lo que nos da el número de maneras o el número en las cuales se pueden permutar esto es en la primera 6 y en la segunda 6. 36 maneras en las cuales podemos realizar este evento. Y pues observen, el inciso anterior nos restringe un lugar para el segundo evento, ¿no? El cual nos dice ahí la condición no puede repetirse. ¿Ok? Entonces, en la primera condición es no hay repetición y en la segunda es se puede repetir. ¿Vale? Entonces aquí ustedes pueden diferenciar entre la combinación y la permutación por clases con y sin repetición. Siempre y cuando que pues tenga esto, ¿no? Las clases, si se repite, entonces aquí tenemos un número de combinaciones y si no se repite, tenemos un número de permutaciones. Pasa lo mismo con las combinaciones y permutaciones por clases, como los ejemplos de las palabras, ¿no? Ahí ya les denominábamos clase. Aquí lo que, más que clases, lo que designamos son los lugares o las maneras en las cuales puedes elegir. Y en cambio, en la permutación, en la combinación con clase, pues era eso, ¿no? Justamente ver cuántos elementos hay. Sí, entonces este es un ejemplo de cómo permutar y combinar, que pues es muy sencillo, pero pues muy práctico para diferenciar este tipo de ejercicios, ¿no? A ver, vamos a ver el siguiente. El siguiente es este que estamos marcando por acá, que dice, una elección primaria. En una elección primaria hay 4 candidatos para el puesto de alcalde, 5 para el de tesorero de la ciudad y 2 para candidato de ocupar el puesto de procurador. Y los incisos que nos preguntan son, el primero, ¿de cuántas maneras puede un votante marcar su boleta para elegir a los 3 funcionarios? Y el segundo, ¿de cuántas maneras puede una persona votar si ejerce su elección de no votar por un candidato para alguno o todos estos puestos? Sí, entonces, pues ya por aquí nos va dando más o menos indicios de cómo atacar estos eventos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer pues es lo mismo. Vamos a ver qué pasa en cada uno de estos. A ver, entonces vamos a hacer este otro ejercicio. Entonces en el primer inciso nos dice de cuántas maneras puede un votante marcar su boleta para elegir a los 3 funcionarios. Entonces el inciso A es maneras de elegir a 3 funcionarios. Y lo que nos dice el inciso, el ejemplo, perdón, es lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que, hay 4 candidatos para el puesto de alcalde. Vale, a ver, vamos a ponerlo por acá. Hay 4 posibilidades. 4 alcalde. ¿Sí? También hay 5 para tesorero. 5 tesorero. Ajá. Y por último, nos dice que hay 2 para procurador. Ok. Entonces, el inciso A
Dice, maneras de elegir a los 3 funcionarios. Bueno, aquí lo que nosotros vamos a tener, pues es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener que para este primer evento tenemos 0 restricciones, ¿sí? Así lo dice el inciso. En el inciso B ahorita veremos qué sucede. Por lo cual, las maneras de elegir a los 3 funcionarios pues van a ser las 4 para alcalde, las 5 para tesorero y las 2 de procurador. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces, tenemos estas 3 posibilidades de elegir esos puestos, lo que nos da el número total de ¿qué? De permutar esto, ¿no? Sería, o de combinar. Sería 4 para alcalde, 5 para tesorero y 2 de procurador. Entonces, esto nos queda en ¿qué? En 40 maneras de poder elegir estos puestos para los funcionarios. Ahora, vamos a ver qué pasa en el inciso B, en donde ya tenemos una restricción, la cual ahorita vamos a poner. Pero bueno, en el inciso A nos dice esto. Las maneras de elegir a los 3 funcionarios. Pues las maneras de elegirlo son para cada uno de estos o cada una de sus clases, estas maneras de elegirlos. Y aquí estas clases, ¿qué es lo que tienen? Pues se pueden permutar o combinar de esta manera, ¿no? En los ejemplos de permutación y combinación por clases para denotar cuántas clases de objetos hay, pues son distintas, ¿no? Porque ahí lo que teníamos era un cociente de ver cuántas clases hay para cada uno de estos y ver las combinaciones o las permutaciones que hay para pues, realizar esto, ¿no? Igual ustedes pueden ir comprobando, por ejemplo, en la permutación con clases, era tener todos los objetos, en este caso serían 4, 5 y 2, con lo cual nos daría un resultado de 11. Y si nosotros colocamos las clases, nos daría 4, 5 y 2. Recuerden todo esto en factorial, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con la combinación y la permutación por clases de este estilo. Aquí lo que nosotros vamos a tener es 11, ¿hasta qué número? Hasta el 6, ¿no? Con 4 factorial, que sería 4, 3, 2, 1, por 2 y 1. Aquí el 5 factorial ya lo restringimos del 5 en adelante. Y pues aquí nada más hay que hacer esta cuenta para ver cómo difiere de la permutación de esta manera. Ok, entonces vamos a ver cuáles son comunes o tienen múltiplo o divisibilidad. Y pues ya sobre esto vamos a ir trabajando, ¿no? Aquí 2 y 4, 8. Aquí 2 con el 10 nos queda en 11 por 3. Luego por 7, por 5, por el de 10 que está por aquí. 10 que está por aquí. Y por último por 6. ¿Sí? Entonces vean cómo al hacer esta permutación o combinación por clases, pues el resultado va a diferir mucho, ¿no? De este. Entonces aquí nos da 33, 7 por 5, 35 y luego por 6, ¿no? Entonces vean las maneras en las cuales ustedes pueden elegir en una permutación o combinación por clases, dando esta restricción, pues son estas posibilidades, ¿no? ¿Vale? Entonces, a ver, vamos a ver el resultado de hacer todo esto. Esto nos resulta en 6,930 maneras.
Entonces vean cómo difiere el tomar todos los objetos de este espacio y clasificarlos de acuerdo a su número de objetos por clase que hay. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí en estos ejercicios es las maneras en las cuales se pueden elegir a 3 de esas clases, ¿sí? Entonces, nos dicen aquí en los incisos, maneras de elegir a 3 de estas diferentes clases, pero, pues vean, lo que tenemos es la permutación simple y ahorita vamos a ver la combinación simple, perdón, aquí esta es la combinación, ¿no? Las maneras en las cuales se pueden combinar todos estos puestos. Y para el siguiente inciso me parece que ya hay una restricción, ¿no? Aquí se pueden, aquí lo que tenemos que hacer es una permutación. Dice, ¿de cuántas maneras puede una persona votar si ejerce su elección de no votar por un candidato para alguno o todos estos puestos? Sí, entonces, aquí lo que vamos a tener es las maneras. A ver, vamos a ponerlo. Maneras de votar. Y dice, si ejerce su elección de no, maneras de votar, si no votan por un candidato o por todos. Eso es lo que nos decía el inciso B. A ver, vamos a compartir. Aquí está. ¿De cuántas maneras puede una persona votar si ejerce su elección de no votar por un candidato para alguno o todos? Para alguno o todos estos puestos, ¿no? Por un candidato, por un puesto o por o todos estos puestos, ¿no? O por todos estos puestos. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí pues va a ser lo siguiente. A ver, entonces aquí vamos a ponerlo. Acá de este lado. Entonces, a ver, vamos a tener para el primer puesto, que es alcalde, tenemos 4 posibilidades. Las 5 de tesorero y las 2 para procurador. Entonces, cuando voten, lo que va a aparecer en su boleta va a ser justamente estos 4 candidatos, estos otros 5, estos 2, y además aquí nos están diciendo una condición, ¿no? Dice, las maneras de votar si no votan por uno de ellos para un puesto o por todos estos puestos. Entonces aquí lo que nos dice es una posibilidad más para todos estos puestos. Entonces es de no votar aquí 1, aquí es de no votar 1 y también aquí es una posibilidad más que entra en la manera de elegir a estos 3 funcionarios. Por lo cual, ahora, nuestra manera de permutar esto o de combinarlo, o sí, de permutarlo, pues va a ser esta, ¿no? Tenemos que estas maneras, las cuales las podemos elegir nosotros, pero ahora tenemos esta condición.
Ahora, ¿cómo se ve esta combinación? Sí, le ponemos esta restricción de permutarla con qué? Con el no votar, ¿no? Entonces, las maneras ahora de poder elegir o poder combinar todos estos puestos, pues está dada por quién. Por esta otra condición, añadiéndola ¿qué? A las otras que ya tenemos nosotros para elegir a estos funcionarios. ¿Sí? Entonces, ahora nuestro espacio muestra va a crecer en 1 para cada uno de estos. Vamos a tener 5 posibilidades por las 6 posibilidades por las 3 posibilidades. Pues vean, ¿no? La manera en la cual aumenta esto es, aquí es 5 por 6, 30 y por 3, me parece que son 90 maneras. ¿Sí? Entonces vean. Si solamente elegimos a 3 de ellos sin ninguna restricción, pues esas son las combinaciones que podemos hacer. Pero si ahora nos dicen, la restricción es de no votar por uno de estos puestos o por todos, pues le tienes que añadir esta otra condición, ¿no? Entonces, ya la combinación nos queda con esta restricción de hacer la permutación de añadir esta otra opción, que es la de no votar. ¿Sí? Entonces ya las maneras de elegir esto con esta condición son 90 maneras. ¿Vale? Entonces, pues vean aquí estos ejemplos. No son tan complejos, pero sí hay que hacer notar cómo ir trabajando los espacios muestra y cómo ir relacionándolos con las restricciones que nos piden. ¿Ok? Hasta ahorita, dudas o preguntas de este ejercicio. Ok, perfecto. A ver, entonces, bueno, este otro ejemplo, ¿no? Vamos a compartirlo. Igual ven, el ejercicio 32 dice, una prueba de elección múltiple consta de 15 preguntas. Cada una permite una elección entre 3 alternativas. ¿De cuántas maneras diferentes puede un estudiante marcar su respuesta a estas preguntas? Eso es lo mismo, ¿no? Que habíamos visto en los primeros ejemplos, en donde teníamos que, pues, una serie de preguntas, ¿no? Aquí me parece que son de la 1 hasta la 15. Y en las primeras teníamos las posibilidades verdadero y falso. Ujú. Entonces, aquí nos dice este ejemplo. Cada una de ellas permite una elección entre 3 alternativas, ¿no? Entonces puede ser verdadero, falso o, no sé, ¿no? Una abstención o alguna otra posibilidad, ¿no? Entonces, si nada más tuviéramos, como en los ejercicios que hicimos al principio, solamente elegir entre verdadero o falso, pues será que de estas 2 posibilidades, las 15.
Pero ahora ya entra una tercera opción de elegirlo. Entonces tenemos 3 a la 15, ¿no? 15 preguntas con las cuales tú puedes elegir una de estas posibles respuestas. Entonces, ¿en cuánto nos quedaría esta elección? ¿Sería en cuánto? Pues en 14.348.907 maneras. Ok, a ver, chequen ese resultado y me dicen. Y a ver, entonces, pues, revisen aquí este otro ejemplo. Vamos a hacer el siguiente, ¿no? A ver, vamos a compartir pantalla. Y dice, el precio por un recorrido o de un recorrido turístico por Europa incluye 4 sitios que visitar que deben seleccionarse a partir de 10 ciudades. ¿Sí? ¿De cuántas maneras diferentes pueden planear tal viaje? Entonces, vean, también esa parte de los diagramas de árbol aquí podría auxiliarnos en a lo mejor ver las posibilidades de viajar, pero a la hora de nosotros ya hacer estas permutaciones o combinaciones que tengamos aquí, pues ver cómo difiere cada uno de estos, ¿no? Cada uno de estos recorridos que nos están diciendo aquí. Entonces, pues vean, ¿no? Aquí nos dice que incluye 4 sitios que visitar y se deben de seleccionar a partir de 10 posibilidades. Ajá, entonces ahí ya nos están dando nuestro espacio muestra, que es de cuánto, de 10. Y de estos 10 se pueden elegir solamente 4. Y lo mismo que en las anteriores. Vamos a ver qué pasa si es una permutación o una combinación, o si es alguna de estas dos, ver cómo una combinación la restringe el permutarla o cómo una combinación se puede dar pues a partir solamente de este espacio muestra, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que son 10. Tenemos 10. 10 ciudades. Y dice que de las cuales se pueden elegir solamente 4. Ajá. Entonces, a ver, vamos a volver aquí, dice. Entonces dice que el recorrido por Europa incluye 4 sitios que visitar que deben de seleccionarse a partir de 10 ciudades, ¿no? O de 10 ciudades. Y nos dicen de cuántas maneras diferentes se puede planificar este viaje. Y las condiciones son: A, sí importa el orden de las paradas intermedias. Y para el inciso B, si no importa este orden. Entonces, yo creo que ya con el primer inciso nos está hablando de algo, ¿no? Entonces, para el primer inciso, dice, si no
importa el orden de las paradas intermedias. Las paradas intermedias. Y para el inciso B, lo que nos comentan aquí es, bueno, creo que es al revés, ¿no? Aquí es la B y aquí es la A. En la B nos decía, si no importan, y en el inciso A, si importan, ¿no? Entonces, a ver, vamos a volver a compartirlo para que lo aprecien. Ahí está. Inciso A, si es importante el orden, e inciso B, si no es importante. Entonces, a ver, vamos a ver de qué manera queda. Si importa el orden. Entonces, para el inciso A, tenemos lo siguiente. Aquí dice, si importa el orden de las paradas intermedias, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues recuerden, nuestro espacio muestra es ¿quién? Las 10 ciudades. Y aquí, ¿qué pasa? Nuestros objetos a elegir, ¿cuántos son? 4, ¿no? Podemos elegir 4 de estos 10. Entonces, para el primer inciso, si nos importa el orden, es decir, si no se puede repetir, lo que va a darnos como resultado es que para la primera posibilidad nos va a quedar en que, ¿de qué manera? Por ejemplo, ¿no? El N1 nos queda en 10 maneras. Recuerden, son 4 veces las que podemos elegir. Ahora, para el segundo, ya elegimos de esas 10, 1. N2, aquí es N3, aquí nos queda en 8 y la N4 nos queda en 7 posibilidades, puesto que se pueden elegir 4. Aquí va la primera, la segunda, la tercera y la cuarta posibilidad de elegir eso, esos destinos. ¿Vale? Entonces, las maneras de elegirlo o las permutaciones nos va a quedar en cuánto? En 10, 9, 8 y 7. ¿Sí? ¿Esto cuánto nos da? Aquí nos da 90. ¿Sí? Y aquí nos da 8 por 7, me parece que son 56, ¿no? Entonces, si nosotros ya hacemos esta multiplicación, nos va a quedar en aproximadamente 5,000, ¿no? 5,000 y algo, 5,040. ¿Vale? Entonces nos queda en 5,040 maneras de elegir estos 4 sitios o destinos de los 10 que nos dan como opciones o de nuestro espacio muestra total, como lo estamos poniendo por acá arriba. Ajá. Ahora, para el siguiente inciso, en el cual nos dicen, si no importa el orden de las paradas intermedias. Entonces, si a nosotros no nos importa mucho el orden de estas paradas, ¿cómo podríamos nosotros realizar esta combinación de posibilidades? Pues igual, ¿qué tenemos? 4 maneras de elegir. ¿De cuántas? De 10 ciudades, ¿sí? Lo cual nos queda en estas posibilidades, pero nos dan una restricción. Si no importa el orden de las paradas, ¿cómo quedaría? Pues recuerden, tenemos nuestros N objetos, que son 10. Ahora, ¿cuántas veces se toman a la vez? Me parece que se toman 4 veces, ¿no? Sí, entonces, a ver, vean bien lo que vamos a hacer. Si nosotros tenemos 10 objetos, de los cuales los tomamos 4 veces,
Y recuerden, los estamos aquí ¿qué? Combinando, ¿no? Estamos viendo las combinaciones que hay, sí, no importa el orden de las paradas intermedias. Entonces, lo que nos va a dar como resultado es estas maneras de permutarlo. Ajá, ya sabemos que hay 5040 maneras de permutarlo. Pero pues ahora hay que ver cómo queda combinado, ¿no? Cómo se pueden combinar estos destinos si no importa el orden de las paradas. Es decir, no es una restricción que aquí nos ponen que nos va a decir aquí la permutación, pues no va a ser de gran ayuda, ¿no? Bueno, no va a pintar aquí. Entonces recuerden, las combinaciones de qué? De los n objetos tomados r a la vez es n factorial entre r factorial por n menos r factorial, ¿no? Me parece. Vamos a ver qué queda con esto. Aquí nos queda en 10 factorial entre 4 factorial por ¿quién? Aquí me parece que era por 6 factorial, ¿no? ¿Vale? Entonces, así nos queda, 6 factorial. Y si nosotros hacemos esta cuenta, pues vean, nos delimita hasta dónde. Hasta estas permutaciones, ¿sí? Aquí el 6 factorial nos va a delimitar hasta dónde. Del 10 factorial hasta el 7. Es decir, esta cuenta que tenemos aquí. 10 por 8 por 7. Aquí nos falta el 9. 10 por 9 por 8 por 7. 10 por 9 por 8 por 7. Todo esto entre ¿qué? Entre 4 por 3 por 2 por 1. Y pues ya tenemos aquí estas posibilidades de combinarlo, ¿no? Entonces vean. Aquí nos queda en cuánto? En 5 por 3, ¿por quién? Por 2, por 7. Lo cual nos da como resultado 15 y aquí por 14. Entonces 15 por 14 nos da aproximado ¿cuánto? Aquí son 150 más 60, ¿no? Me parece. Entonces son 210 maneras de hacerlo. A ver, entonces chequen este resultado y observen si la cuenta está bien o hay algún detalle para este segundo inciso. Igual, si alguien tiene una duda, me puede decir aquí, ya sea abriendo su micrófono o por el chat. A ver, entonces, ¿tienen dudas? ¿Preguntas? Ok, perfecto. Bueno, entonces, a ver, vamos a compartir aquí esta pantalla para ustedes van a realizar estos 3 ejercicios. Para que los chequemos ahorita. Pero mientras vayan aquí haciéndolos, ¿no?
A ver, entonces hacen estos tres, del 1.34 al 1.36. ¿Vale? Y ahorita los vamos checando.
A ver, entonces vamos a checar el primer ejemplo. Los tres ejemplos que les puse aquí son sobre un evento mismo, ¿no? Solo que las condiciones pues nos las va a ir dando todas las restricciones que se vayan poniendo en cada ejercicio. Para el primero dice, ¿de cuántas maneras puede un director de televisión programar los 6 diferentes anuncios de un patrocinador durante los 6 espacios de un tiempo asignados para anuncios durante un especial de 1 hora? Ajá. Entonces, para este primer ejercicio, pues lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Entonces, en 1 hora se pueden proyectar 6 anuncios. Ujú. Lo que nos pregunta el inciso es de cuántas maneras se pueden programar, ¿no? Se pueden programar los 6 diferentes anuncios. Pues sería de la siguiente. Entonces, si en 1 hora tenemos 6 espacios y además nos dice que se pueden repetir o no nos da ninguna condición sobre si pueden pasar el anuncio 1, el anuncio 2 solamente una vez o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces nos dicen que de cuántas maneras. Pues para este tiempo de espacio publicitario nos dan la posibilidad de elegir entre 6 anuncios, con lo cual nos queda pues simplemente esto, ¿no? El número de maneras de los espacios a elegir, pues son estos de manera factorial, ¿no? Es decir, en el primero puedes elegir a los 6, a los 5, a los 4, al 3, al 2 y al 1, ¿no? Así tú puedes ir eligiendo las posibilidades de transmitirlo. Entonces, haciendo las cuentas rápidas, aquí son 30, 12 y 2. Con lo cual nos queda 30 por 24. Y esto nos da como 720 maneras. Entonces nos quedan en 720 maneras de poder elegir estos anuncios para la programación de la misma, ¿no? Entonces, a ver, chequen que esté realmente correcto. Ok, a ver, entonces, para el ejemplo 2, en el cual nos decía, ¿de cuántas maneras puede el director de televisión de nuestro ejemplo anterior asignar los 6 espacios de tiempo para anuncios si el patrocinador tiene 3 anuncios diferentes, cada uno de los cuales se puede mostrar 2 veces? Entonces, a ver, para el ejemplo 2, nos dice, hay 6 anuncios diferentes. Hay 6 anuncios, perdón. Ajá, 6 anuncios
6 espacios, perdón. Dice asignar los 6 espacios de tiempo para anuncios si el patrocinador tiene 3. Entonces, a ver, aquí es así. Dice que tiene 6 espacios. Y tiene 3 anuncios, los cuales se pueden pasar 2 veces. ¿Sí? Entonces aquí ya nos dice, de estos 6 espacios, tú puedes transmitir 3 anuncios, los cuales tú puedes repetir 2 veces. Entonces, para este ejemplo, ¿qué se les ocurre hacer? Se les ocurre hacer una combinación de los n objetos tomados R a la vez, una permutación de los n objetos tomados R a la vez, o en su defecto hacer combinación y permutación, pero por clases. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Pues tenemos un espacio muestra de 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, por aquí, 6. Ajá. Entonces, tenemos 6 espacios para los cuales podemos pasar 3 anuncios y se pueden repetir 2 veces. Entonces, nuestros objetos o nuestro espacio muestra son 6. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas clases hay de ellos? Pues 3, ¿no? ¿Vale? ¿Qué clase es la N1, la N2 y la N3? ¿Y cuántas veces se pueden repetir? Pues 2 veces. Entonces, ¿de qué manera podemos resolver nosotros esto? Pues recuerden, aquí ya estamos clasificando estos anuncios y las veces en las cuales se pueden transmitir. Entonces, de nuestros objetos, vamos a tener que de estos 6 espacios se pueden transmitir ¿qué? Aquí el anuncio número 1, el anuncio número 2, el anuncio número 3. ¿De qué manera? Pues en 2 ocasiones. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que es una permutación o combinación por clases, ¿no? Vean, tenemos los 6 objetos y de ellos tenemos 3 distintos, los cuales se pueden repetir 2 veces. O tenemos 3 clases. ¿Cuántas veces se repiten? 2. ¿Sí? Es como cuando teníamos las palabras. ¿Cuántas veces aparece en alguna de las palabras que teníamos la letra I, la letra S, la letra O? Justamente pasa esto aquí. Ajá, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 6 factorial. Perdón, vamos a tener 6 hasta el 1 por 5 por 4 por 3 por 3 por 2 por 1. Y aquí lo que vamos a tener es ¿qué? 2, 2 y 2. Entonces simplemente nos queda ¿qué? 6 por 5 por 3, ¿no? Por 3. 6 por 5 por 3. ¿Y esto resulta en qué? En 90 maneras. Entonces resulta en 90 maneras de elegir estos 3 anuncios, los cuales se pueden repetir en 2 ocasiones en los distintos espacios publicitarios para los mismos. ¿Sí? Entonces,
Esa sería la respuesta al ejercicio 2 que pusimos ahorita durante el inter en lo que ustedes lo realizaban. De este segundo ejercicio, ¿alguien tiene dudas o preguntas? Ok. Entonces vean, para el tercer ejemplo, pues lo que va a pasar es lo mismo, ¿no? Dice, ¿de cuántas maneras puede el director del ejercicio anterior cubrir los 6 espacios de tiempo para anuncios si el patrocinador tiene 2 diferentes, cada uno de los cuales se puede mostrar 3 veces? Entonces igual tenemos los 6 espacios y ahora tenemos 2 anuncios, pero ¿cuántas veces se pueden repetir? 3. Entonces, el número de maneras en las cuales se pueden permutar o combinar, pues va a ser de esta manera, ¿no? 6 factorial entre qué? 3 factorial por 3 factorial. Tenemos que 2 clases distintas de anuncios. Y aquí el número de qué? De veces que se pueden visualizar. Entonces, pues esta cuenta nos queda simplemente en esto, ¿no? 3, 2 y 1. 3 y 2. Y entonces, vean, aquí ya vamos eliminando, con lo cual nos queda esto. 5, ¿por quién? Por 2, por 2, por 1. Esto resulta en cuánto? En 20 maneras de poder elegir esos 2 anuncios, los cuales se pueden repetir 3 ocasiones. Entonces, a ver, para este último ejemplo, ¿alguien tiene dudas? No, Ok. Bueno, perfecto. Entonces, espero que con estos 3 ejercicios, pues hayan ahí diferenciado un poco lo de combinación y permutación, ¿no? Vale, entonces, a ver, vamos a seguir haciendo aquí algunos últimos ejemplos de este tema de combinación y permutación. Pero, a ver, ahora vamos a ver de qué manera nosotros podemos combinar nuestros espacios muestra con algún último teorema. Por aquí estaremos usando. Y entonces, a ver, ahorita vamos a poner por acá algún ejemplo. Y entonces vean cómo el número de maneras aquí en este último ejemplo que tenía este espacio muestra o este conjunto se podían dividir tanto en permutación como en combinación por medio de qué, de los objetos de diferentes clases o de subconjuntos, que en este caso pues eran los anuncios, y viéndolo con nuestro espacio muestra, ¿no? Que era el, el espacio publicitario para los mismos. Entonces, para que ahí ustedes vayan diferenciando uno del otro. Pero bueno, a ver, vamos a ver otro ejemplo. A ver, dejen comparto. Por aquí los ejercicios. A ver. Listo.
A ver, entonces, tenemos lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hacer estos de aquí. Y bueno, a ver, ahorita los plasmamos ahí en el pizarrón. Entonces dice lo siguiente. Entre los 7 candidatos para 2 vacantes en el consejo de una ciudad hay 3 hombres y 4 mujeres. Y nos preguntan, ¿de cuántas maneras se pueden cubrir estas vacantes? Pero en los incisos A, B, C nos dan las condiciones o las restricciones para que se lleve a cabo esto. Dice, para el inciso A, con 2 candidatos, cualquiera de los 7. Ajá, entonces hay que ver esa combinación. Y para el inciso B, con 2 de las 4. ¿Pero qué? 4 clases, que esas clases nos van a decir que son mujeres. Y luego en el inciso C nos ponen la otra clase, que son los hombres, ¿no? Con uno de los hombres y una de las mujeres. Entonces esas son las condiciones que nos están aquí dando para pues, realizar estas otras maneras, ¿no? De elegir. ¿Vale? Entonces, a ver. Ahí chequen bien. Es el 1.44 y vamos a poner el pizarrón para proceder a realizarlo, ¿no? ¿Vale? Entonces, a ver. El inciso A. Si ustedes observaron ahí cuando compartí, dice, ¿de cuántas maneras se pueden cubrir con 2 candidatos cualesquiera de los 7? Entonces, igual para este ejercicio tenemos 7 posibilidades o 7 espacios que nos dicen que son 7 candidatos para 2 vacantes. Entonces, son 7 objetos. ¿Para qué? Para 2 vacantes. ¿Sí? ¿Vale? Podríamos ponerlo como las maneras de poder elegir a estos 7. Entonces, el primer inciso o la primera pregunta, en donde nos dice con 2 cualquiera de los 7, pues es lo siguiente. Es ver la combinación que hay entre estas entre estos objetos tomados, 2 de ellos a la vez, ¿no? Entonces, vamos a tener esto. 7 factorial entre 2 factorial. A ver, vamos a ver. Por 5 factorial. ¿Sí? Lo cual nos da ¿qué? 7 por 6 entre 2 por 1. Con lo cual nos queda 7 por 3 y son 21 maneras en las cuales se pueden elegir a 2 de estos 7. Entonces, vean, aquí no tenemos tanta restricción, solamente nos dicen que las maneras de combinarlos, ¿no? No importa aquí las clases. Para el inciso B va a pasar lo siguiente. En el inciso B, ahora nuestro espacio muestra cambia. ¿Por qué? Pues si volvemos a ver aquí el inciso, en esta parte nos dice de cuántas maneras se pueden cubrir estas vacantes, pero poniendo ahora esta condición, con 2 de las 4 mujeres, que es una clase. Entonces aquí, en este inciso, nuestro espacio muestra cambio. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que de 2 posibilidades que podemos elegir, hay que limitarlas ¿de dónde? De solamente 4 mujeres, que es una clase de objetos que tenemos aquí para este ejemplo.
Los hombres van a tomar también otra clase de objetos para el inciso C. Ajá, entonces, a ver, aquí nos dice, toma la primera clase de objetos, la cual su espacio muestra es 4, y ahora combina las maneras en las cuales se pueden elegir. Entonces sería igual, ¿no? Aquí serían 4, 2 a la vez, con lo cual nos queda esto. Vamos a ir viendo si nos queda igual el ejemplo o en qué se va errando, ¿no? Entonces aquí 2 por 1, con lo cual tenemos 6, ¿no? Aquí quedaría en 2. 3 por 2 son 6 maneras de elegir. Ajá, entonces, para este inciso B o pregunta 2, pues nos dicen que de esta clase de objetos solamente tomemos 2 y la restricción es solamente esta clase. ¿Sí? Combina las maneras en las cuales puedes elegirlo y ahí terminas. Ahora para el inciso B, aquí ya tenemos 2 clases, hombres y mujeres. ¿Sí? Aquí vamos a ver las maneras en las cuales podemos ya sea permutar o combinar a estos objetos. Entonces, vean, vamos a tener lo siguiente, dice, ¿de cuántas maneras se pueden cubrir estas vacantes? Pero con la condición que con uno de los hombres y una de las mujeres. Ajá, entonces, aquí vamos a fijarnos de nuevo en nuestro espacio muestra original. Entonces dice, son 7 objetos. Ahora, de estos 7 objetos, ¿qué vamos a realizar? Pues aquí la clasificación, ¿no? Para el objeto 1 tenemos 4 y para el objeto 2 tenemos 3. Eso era lo que nos decía el ejemplo. De entre los 7 candidatos para 2 vacantes en el consejo de una ciudad hay 3 hombres y 4 mujeres. Entonces aquí ya tenemos nuestras clases. Pero en el inciso C nos preguntan de cuántas maneras se pueden cubrir estas vacantes con uno de los hombres y una de las mujeres. Entonces vean, vamos a tener igual, ¿no? Que en los ejercicios que hicimos al principio, aquí los 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá, entonces, pues observen. De estos 7 espacios, las maneras en las cuales podemos nosotros elegir, pues son las siguientes. Con uno de los hombres y una de las mujeres. Entonces, vamos a tomar para la primera clase esto y para la segunda clase, pues estos otros 4 lugares, ¿no? Y recuerden, tenemos solamente 2 vacantes o 2 posibilidades. Entonces, ¿cómo quedaría esta permutación o esta manera de elegir a nuestros 2 candidatos o nuestras 2 vacantes? Pues sería simplemente seleccionar que de las 4 mujeres solamente una y de los 3 hombres pues solamente uno. Entonces las posibilidades son de la primera clase 4 y de la segunda clase pues tienes 3. Por lo cual las maneras de elegirlo con esta condición son simplemente 12 maneras. Ajá. Aquí la restricción es solamente ve las clases que hay, pero ahora de cada una de estas clases puedes seleccionar uno, con lo cual nos delimita esto. De las 4 podemos elegir uno y de los 3 podemos elegir uno. Entonces las maneras en las cuales podemos realizarlo es en 4 y en 3, lo cual nos da 12 maneras de poder realizar este evento o suceso. ¿Sí? ¿Dudas de este último inciso o de esta última pregunta? ¿De la anterior? No, bro. Ok. Bueno, entonces pues vean cómo
aquí en este ejemplo, primero nos dice la manera de combinar nuestros objetos sin importar la clase. Para el inciso B nos dice que delimitamos una clase y la combinación que hay entre ellas. Y en el inciso C, pues nos dice la manera de permutarlos, ¿sí? Entonces, para que vean cómo se va haciendo énfasis en este tipo de ejemplos, ¿no? O de ejercicios, ¿sí? Bueno, el día de mañana vamos a concluir con más ejemplos de todo esto, de combinaciones y permutaciones con y sin repetición, para que podamos dar también comienzo a el tema de probabilidad, ¿no? Vamos a comenzar con probabilidad, pero bueno, ya igual lo iremos viendo. Vamos a hacer algunos otros ejercicios de este estilo para ver cómo ver el tipo de combinaciones que tú puedes elegir debido a una permutación. Ya nada más nos falta ver esos últimos ejemplos, cómo podemos elegir de esa manera estos otros sucesos, ¿no? Mañana vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? De lo que son los coeficientes binomiales. Y entonces ahí ya se combinan lo que es permutación y combinación. Sí, pero ya mañana vemos más ejemplos en los cuales se nos menciona pues este tipo de casos, ¿no? Pero bueno, a ver si no hay preguntas o dudas de estos últimos ejercicios, pues nos veríamos el día de mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Sí, hasta mañana.